Buenas tardes. El día de hoy expondremos nuestro proyecto de investigación llamado Impacto del material didáctico en alumnos normalistas de tercero A de la licenciatura en educación primaria durante la educación a distancia, presentado por su servidora Jimena Montenegro Jiménez y mis compañeros Karina Anaí Monreal Ortiz, Dariela Edith Martínez Herrera y Diego Alberto Guevara Ramos. Mis compañeros y yo deseamos sea de su agrado. Para el inicio de nuestra investigación, como pregunta central, a la cual daremos respuesta detalladamente en nuestro proyecto de investigación, es la siguiente. ¿Cuál es el impacto del material didáctico utilizado por los docentes normalistas que dan clase a los alumnos de tercero A en el desarrollo de las habilidades mediante la educación a distancia durante el confinamiento provocado por el COVID-19? Nuestro objetivo principal es el de evaluar cuál es el uso que le dan los docentes normalistas del grupo de tercero A al material didáctico como videos, archivos multimedia, guías, etc. Aquí mismo se conocerá cómo se utiliza y en qué situaciones, al igual que cuál es el impacto que tiene el material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos normalistas de dicho grado de estudio. En nuestro proyecto de investigación nos basamos en tres conceptos, los cuales fueron punto clave para su desarrollo. El primero es educación a distancia, donde Miguel Ángel Escotet en 1980 identifica a la educación abierta con una política educativa de apertura, en el sentido de remoción de restricciones, exclusiones y privilegios. Y por otro lado, identifica a la educación a distancia con el uso de una estrategia educativa, donde se marca gran diferencia a lo que estamos viviendo desde el año 2020, ya que se está utilizando la educación a distancia como primera opción en las escuelas de nuestro país, ya que la pandemia por COVID-19 no nos permite tener convivencia. La educación a distancia requiere ser guiada por un docente, ya que es necesario que se siga un camino acerca de qué es lo que se va a aprender. Nuestro segundo concepto es autodidacta. Este quiere decir que es el sujeto que se instruye a sí mismo por sus propios medios, donde lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sin ayuda de un maestro, basándose en el conocimiento adquirido por la experiencia y su propio juicio crítico. Los autodidactas se comprometen en el aprendizaje de lo que les interesa y aprovechan toda oportunidad para capacitarse en ello. Y nuestro último concepto es manipulación del material didáctico, donde Manrique Orozco en 2012 expresa que la manipulación del material didáctico fortalece la concentración y propicia enseñanzas más profundas, aspecto que invita a los docentes de hoy a renovar sus prácticas y las maneras de efectuarlas en el aula de clase. El material didáctico en el aprendizaje del ser humano es sumamente importante, más cuando se trata de proceso de formación. Cabe recalcar que estos tres conceptos tienen la misma importancia. Sabemos que existe una gran variedad de material didáctico, pero para este proyecto solamente tomamos en cuenta los que ponemos en práctica. Tenemos a los exámenes, que consta de una herramienta que es utilizada por algunos docentes donde obtienen certeza del conocimiento que adquieren los alumnos. También se le conoce como un método de evaluación. Después tenemos a las presentaciones ejecutivas, ya sea en la plataforma Prezi o PowerPoint, donde es un documento que se utiliza para dar resumen o informe acerca de algún contenido. Y por último tenemos a los videos, que consta de un sistema que permite la grabación de imágenes y sonidos que después pueden reproducirse muchas veces. De esta manera puede ser una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología. El tipo de investigación que se eligió para este proyecto es cualitativa, ya que es una investigación mixta y tiene rasgos cualitativos y cuantitativos. Para lograr llevarlo a cabo, se aplicaron encuestas y entrevistas tanto a una parte de los docentes como a los alumnos de dicho salón de clases.
Se recolectaron resultados muy descriptivos para de esta forma dar mejor sentido a lo sucedido. El propósito de este método sería reconocer cuánto y cuál es el impacto del material didáctico en los estudiantes y de igual manera conocer la forma en que los docentes lo aplican dentro de sus aulas. El método utilizado es estudio de casos. De esta manera se generó una búsqueda exhaustiva de lo necesario de mano con la observación. El estudio de casos va referido al estudio del impacto que tiene un fenómeno a una persona o grupo. En este caso sería el grupo de estudiantes ya mencionado, en donde las características son similares. Estudiantes de la misma carrera, de una misma edad similar y con un propósito parecido. Técnicas e instrumentos. Para la realización de este proyecto y para lograr obtener una conclusión de nuestra investigación, se utilizaron como técnicas el uso de encuestas y entrevistas. El primer instrumento fue una encuesta a través de la aplicación Google Forms acerca del impacto del material didáctico en alumnos normalistas de tercer grado en la sección A de la licenciatura en educación primaria durante la educación a distancia. Esta fue contestada por el total del salón de clases, que son 27 alumnos, y se aplicaron 12 preguntas relacionadas con esta temática. Dicha aplicación nos permitió una manera sencilla de obtener datos, ya que se pueden crear encuestas de una manera fácil y rápida. De igual manera que nos da la libertad de crear diferentes tipos de preguntas para así lograr obtener información variada. Como segundo instrumento, se aplicó una entrevista a algunos docentes responsables de dicho grupo vía Zoom, las cuales consistían en 3 preguntas relacionadas con cómo implementan el material didáctico en las clases que imparten. Y esto nos permitió conocer un poco más del material utilizado y para qué lo realizan. Por último, los miembros del equipo realizaron un diario de observación, el cual se iba utilizando al paso de las entrevistas y encuestas. Para llegar a las conclusiones necesarias en el análisis de información, utilizamos la técnica de suma categórica o interpretación directa, la cual consiste en reunir fragmentos de información con sentido, suma de respuestas y por último la realización de un análisis. Gracias a esto, como equipo, pudimos encontrar las conclusiones y expresar nuestra opinión de la temática, lo cual nos fue sencillo, puesto que estuvimos paso a paso en nuestra investigación, conocimos los casos investigados y a los medios humanos, que son los entrevistados y encuestados. Los gráficos que se ven en la pantalla actualmente son algunos de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a mis compañeros. Dentro de los resultados, el primer rubro es el material didáctico, desarrollado en el proceso de enseñanza y concentración. Manrique Orozco, 2012, expresa que la manipulación del material didáctico fortalece la concentración y propicia enseñanzas más profundas, aspecto que invita a los docentes de hoy en día a renovar sus prácticas y las maneras de efectuarlas en el aula de clase. Los alumnos de quinto semestre, mis compañeros, conformamos que en la mayoría de las veces el material didáctico genera una respuesta positiva en nuestro proceso. De acuerdo a los alumnos, el material didáctico facilita su proceso de enseñanza. En escala del 1 al 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo, 10 de 27 alumnos contestaron que un 4, siendo la mayoría del alumnado. Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la focalización de información relevante, con mantenimiento de esta por periodos prolongados. Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997. Así que, la concentración es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la segunda pregunta de la entrevista se basa
en qué tanto estimula nuestra concentración el material didáctico. En donde de igual manera que en la pregunta número 1, la escala de respuesta era del 1 al 5, siendo el número 5 el máximo y el número 1 el mínimo. Las respuestas se dividieron entre estos números, pero 11 alumnos, siendo la mayor parte, contestaron que un 4, lo que no es un rango máximo, pero aún así se acerca muchísimo a que su concentración sea totalmente estimulada por el material didáctico. Para los alumnos de tercer grado, el material didáctico propicia una enseñanza más profunda, lo que es importante conocerlo, ya que muchas veces no se sabe la manera en la cual tomarán los alumnos las herramientas utilizadas por el docente. Pero mediante estas preguntas se puede conocer que el material didáctico es un recurso utilizable y que puede generar buenos resultados. La realización del material didáctico, hecha por los alumnos, también tomó parte importante de esto, ya que, según los estudiantes de quinto semestre de la Escuela Normal Experimental en la Villa de San Juan de Sabinas, para nosotros genera una respuesta correcta la realización de material didáctico, como presentaciones ejecutivas, videos y exámenes, lo que hace que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea más completo y correcto. En cuanto a las entrevistas realizadas a nuestros docentes, los dos entrevistados nos comentaron que el material didáctico nos permite mejorar el aprendizaje en los alumnos de distintas maneras, como hacer que sus aprendizajes sean más significativos al establecer relaciones entre los aprendizajes previos y la experiencia que se les pueda ofrecer. Materiales de diversos tipos visual, auditivo, audiovisual o material concreto que el alumno pueda manipular, transformar o construir. A pesar de las mejoras que tiene el material didáctico en la vida de los alumnos y en su proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que tener cuidado con él y desarrollarlo de la manera correcta, ya que los alumnos nos comentaron que algunas veces puede llegar a perder el interés cuando el material no es utilizado de forma correcta. En el siguiente rubro, acerca de la frecuencia de uso en clase, nosotros como futuros docentes y estudiantes sabemos que el material didáctico es importante. Sin embargo, la utilización algunas veces puede ser muy complicada o hasta incluso errónea. En la entrevista realizada a los docentes nos comentaron que el material didáctico está presente en sus clases de distintas maneras, pero especialmente el material audiovisual, como videos, audios, libros o aplicaciones que promuevan la interacción, como las plataformas de autoaprendizaje. Lo dicho por los docentes se puede corroborar con los alumnos, ya que nos mencionaron en su mayoría que casi siempre ven material didáctico en las clases impartidas por los docentes, lo que facilita su proceso de enseñanza-aprendizaje. El siguiente rubro es la relación del material y la clase. Según los alumnos, todo el material que se ve en las clases está completamente relacionado con el tema que se está observando durante esa sesión, lo que es un paso esencial en la utilización del material didáctico, ya que si ésta no tiene relación, no será significativo para los alumnos. Durante esta pandemia, la interacción llega a ser muy difícil. Sin embargo, los docentes nos comentan que han encontrado la manera de utilizar diversos materiales didácticos que puedan fortalecer el aprendizaje de los alumnos, como uso de materiales audiovisuales, o a los que los propios alumnos manejen desde su propio hogar, como materiales de papelería, hojas, colores, carteles, entre otras, y el que ellos mismos puedan elaborar o construir. De igual manera, presentaciones ejecutivas. Continuando con los resultados, nos preguntamos que si el material didáctico puede reducir el índice de reprobación.
Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2018 dio a conocer los índices de reprobación en el ámbito nacional en los diferentes niveles educativos. En primaria apenas es de 5.2%, en secundaria se incrementa al 19.2% y en educación media superior asciende hasta 37.4%. Nosotros, los alumnos de quinto semestre, comentamos que el índice de reprobación puede ser minoritario con la utilización correcta del material didáctico en las sesiones impartidas por los docentes, ya que esta puede ser una forma de reforzar los aprendizajes, además que estos pueden llegar a ser significativos. Por último, hablamos acerca del dominio de asignaturas y habilidades. La mayoría de los alumnos contestamos que el uso correcto del material didáctico puede crear un mejor dominio de las asignaturas, al igual que mejorar sus habilidades como estudiantes y futuros profesionistas. Esto debe de ser tomado en cuenta por los docentes, ya que al crear material y un aprendizaje significativo, podría llegar a marcar la vida de cada estudiante de una manera correcta. De esta forma, concluimos los resultados de nuestra investigación. Por último, concluimos que, durante el inicio de nuestra investigación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto del material didáctico utilizado por los docentes normalistas que dan clase a los alumnos de tercero A en el desarrollo de habilidades mediante la educación a distancia durante el confinamiento provocado por el COVID-19? Con ayuda de cada uno de los instrumentos de investigación que se aplicaron a docentes y alumnos, logramos conocer la perspectiva que tienen algunos de ellos acerca del uso del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el confinamiento. Principalmente, llegamos a la conclusión que en la época que estamos viviendo es difícil tanto para docentes como para alumnos. Sin embargo, con distintas herramientas se logrará desarrollar las habilidades necesarias. Muchas veces no reconocemos la importancia que el material didáctico tiene dentro de dicho proceso, pero gracias a los diversos instrumentos de investigación que aplicamos durante un tiempo, pudimos darnos cuenta del resultado positivo que tiene la vida de mis compañeros y en la mayoría que facilita el trabajo de los docentes. Tanto maestros como alumnos llegamos a la misma conclusión para dicha pregunta, claramente que con algunas variables de pensamiento o uso, ya que cada docente enseña de manera diferente, pero también cada alumno pasa por procesos distintos, por lo que es necesario conocer la manera en que cada uno de nuestros alumnos piensan y entienden, para de esta manera no llegar a tener rezagos dentro de nuestro salón de clases, que en este caso es el tercer año sección A, en la licenciatura de Educación Primaria. También pudimos reconocer que la mayoría de los alumnos disfruta la realización de material didáctico, como presentaciones ejecutivas, videos y exámenes, ya que normalmente es lo que hacemos con ayuda de nuestros docentes. Esto llega a ser favorable en estos tiempos de confinamiento, ya que gracias a la escasa o nula convivencia que se tiene, la realización de estos procesos llega a ser favorable para cada uno de los alumnos. Concluimos que el impacto que tiene el material didáctico en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes normalistas es grande y que en la gran mayoría necesita de él para tener un proceso correcto o al menos mucho más completo, lo que nos hace reconocer que cuando los docentes no utilizan algún método visual para la explicación de diferentes temas, puede llegar a ser tedioso.